Hola amigos, Shalom Shalom, soy el padre Jaime Salvador, misionero de familia y juventud, y vamos a platicar ahora sobre un tema que nos va a ayudar a comprender un poco más nuestra fe. Vamos a hablar sobre la teología católica así a grandes rasgos y voy a hablar principalmente de 3 puntos, lo que llamamos el depósito de la fe, algunas ramas de la teología y algunos enfoques teológicos. Bien, vamos a hablar sobre las fuentes de la teología católica, las fuentes o también llamado el depósito de la fe. ¿A qué nos referimos con fuentes o depósito de la fe? Bien, pues cuando yo les pregunto qué es un depósito, ustedes me dirían un depósito, pues es un recipiente, es algo que sirve para contener algo, para guardar algo, que no se desparrame, tenerlo ahí concentrado. Bien, cuando hablamos del depósito de la fe, hablamos de ese recipiente espiritual que nos ayuda a poder contener nuestra fe, que nuestra fe católica no se diluya, no se pierda, pues sí, no se diluya, sino que esté bien concentrada nuestra fe, poder tener un lugar seguro para saber qué es lo que yo creo, qué es lo que yo vivo como cristiano, como católico. Bien, son tres elementos los que componen el depósito de la fe, o son tres fuentes las que contiene de donde se emana nuestra fe cristiana católica. Antes de eso, quisiera yo leer este versículo de la segunda carta de San Juan. Fíjense lo que dice Juan. Tendría muchas cosas más que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito, porque espero ir a verlos y hablarles personalmente. Fíjense qué interesante lo que está queriendo decir el apóstol a esta comunidad. Tengo muchas cosas que escribirles, que decirles, que hacerles saber, pero en lugar de escribírselas, prefiero ir personalmente y oralmente platicárselo, decírselos así verbalmente, de viva voz. Bien, seguramente esto que nos quería decir el apóstol, o esto que le quería decir el apóstol a esta pequeña comunidad, era algo muy importante, era algo de suma relevancia, que pues no lo quiso dejar por escrito, sino tener la oportunidad de ver a la gente, decírselo de viva voz, aclarar ciertas cosas. Esto nos ayuda a comprender, hermanos, que eh, la palabra de Dios puede ser transmitida tanto de manera oral como de manera escrita. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de aquello que Dios nos quiere decir. Bueno, lo que Dios nos quiere decir, en su momento pudo haber sido solamente oral, pudo haber sido escrito. Las Sagradas Escrituras, como su nombre lo dice, contiene la palabra de Dios escrita, pero cabe aclarar algo. Esta palabra de Dios escrita, no crean ustedes que cuando Dios se la quiso transmitir a una persona, a un autor sagrado, a un inspirado, no es así como que Dios le empezó a dictar, le empezó a escribir y ya se la dio a los demás y les dijo, esto es lo que Dios les quiere decir. No, mucha de la palabra de Dios se fue transmitiendo de boca en boca, de generación en generación, hasta que Dios inspira a una persona para que ponga por escrito aquello que había escuchado. Así es como nace la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura o Biblia es un documento conformado por 23 libros, perdón, por 73 libros. 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. La Sagrada Escritura o la Biblia es la base para toda la revelación. Todo lo que Dios nos va a seguir diciendo
va a estar de alguna manera contenido en las Sagradas Escrituras. Y aquello que Dios después nos vaya a decir verbalmente o a través de otros medios, nunca va a ir en contra de lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de libros en la Biblia, no se vayan a imaginar ustedes que hablamos así de libros grandes y gruesos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, aquí tengo la Sagrada Escritura, la Biblia, y hay libros que pueden contener unas cuantas páginas, hay libros que pueden tener muchos capítulos, por ejemplo, el libro de los Salmos tiene 150 capítulos, pero también hay libros muy cortitos de tan solo 1 o 2 páginas. Por ejemplo, el libro del Filemón contiene tan solo un capítulo, y a eso es un libro. No porque sea muy grande o muy corto el libro, deja de tener importancia, dado que todo es palabra de Dios. Bien, entonces, primera fuente de el depósito de la fe católico, primera fuente de la cual nuestra fe se sustenta, Sagradas Escrituras. Segunda fuente, fíjense lo que dice ahora el apóstol San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Por tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Manténganse firmes y guarden. ¿Qué vamos a guardar? Las tradiciones. Estas tradiciones son enseñanzas, dice Pablo, que les hemos transmitido de palabra, de viva voz, recuerdan ahorita tradición oral, pero también estas tradiciones se las hemos puesto por escrito. Por lo tanto, la revelación de Dios, lo que Dios nos quiere decir, nos puede llegar tanto por cartas, escritos, libros, Sagrada Escritura, como por tradición. Bien, cuando en la iglesia hablamos de la tradición con T mayúscula, no se vayan a confundir con una tradición con T minúscula, que sería como una especie de costumbre o hábito o rutina. Cuando hablamos de tradición en la iglesia, no hablamos de costumbre o hábito o rutina. Cuando hablamos de tradición en la iglesia, siempre la van a encontrar con T mayúscula, va a referirse a la palabra de Dios oral y a veces escrita, que está contenida en los aportes que nos han dado los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, pues fueron aquellos primeros sacerdotes, obispos, aquellos santos de los primeros años de la iglesia. Estamos hablando más o menos del año 100, 200, 300, 400, 500. Comparando que ahorita tenemos 2000 años, estaríamos hablando apenas de los primeros 500 años. Bueno, todas estas enseñanzas que se transmitieron de viva voz o algunas enseñanzas que escribieron estos padres de la iglesia también sustentan nuestra fe, nos ayudan a conocer nuestra fe católica. Por ejemplo, algunos de estos santos padres o padres de la iglesia son San Ireneo, San Ignacio de Antioquía, Policarpo, que fue discípulo de San Juan Apóstol, San Agustín de Pona, Tertuliano, etc. Ustedes pueden buscar en internet o en diferentes bibliografías sobre estos santos y lo que ellos escribieron es tradición de la iglesia. Algunos de estos escritos nos ayudan a comprender lo que está contenido en la Biblia. Ustedes saben que yo puedo leer un libro, pero si yo lo interpreto literalmente, me puedo equivocar mucho. O si yo no estoy en el contexto de ese libro o yo no conozco la cultura de ese autor, lo que está ahí escrito yo lo puedo malinterpretar. Bueno, los padres de la iglesia fueron personas muy sabias que vivieron cerca
de la época de Cristo, cerca de aquella cultura judía de las primeras comunidades cristianas, y ellos lo que hacen es explicar aquello que está en la Sagrada Escritura o explicar aquellas tradiciones, aquellas enseñanzas de los primeros años. Por último, también tenemos la tercera fuente del depósito de la fe, que es el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Es la palabra de Dios oral y escrita que está contenida en los documentos, en las homilías y en otros escritos que realizan los obispos y los papas. Cuando tú escuches a un obispo, cuando tú escuches al papa en una homilía, por ejemplo, o algún documento que el papa escriba, eso también es palabra de Dios. Es una palabra de Dios oral. Por lo tanto, se fijan ustedes que la palabra de Dios no solamente es la Biblia, sino que la palabra de Dios es lo que está escrito en la Biblia, la tradición, lo que escribieron los primeros padres de la iglesia, y el magisterio, lo que explican, lo que enseñan el papa y los obispos. La palabra magisterio se deriva del latín que significa maestra. El magisterio es la enseñanza, porque los papas y los obispos tienen esa misión en la iglesia, enseñar, ser maestros en cuestiones de fe. No necesariamente tienen que ser maestros en otras ciencias, por ejemplo, en ciencias exactas o en ciencias médicas, pero sí en ciencias teológicas, en ciencia de la fe. En cuestiones de la fe, el Papa y los obispos son maestros. Cabe aclarar que estos tres documentos o estas tres fuentes, Biblia, tradición y magisterio, nunca se van a contraponer. Y si en algún momento llegara a haber una contraposición o llegara a haber algo que no embona, por ejemplo, algo del magisterio con la Sagrada Escritura, pues tendrá que aclararse bien. Todo, hermanos, todo siempre va a tener como punto de partida la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la tradición nunca va a ir en contra de la Sagrada Escritura, ni el magisterio irá en contra de la Sagrada Escritura. Esto siempre y cuando sea una enseñanza fiel. Bien, entonces, esto que hemos visto han sido el depósito de la fe. Nuestra fe católica que está contenida en tradición, magisterio y sagradas escrituras. Fíjense que esto nos va a ayudar a no malinterpretar las sagradas escrituras, la Biblia, porque alguno puede decir, voy a leer la Biblia y lo que diga ahí literalmente es que aquí dice, pues no, recurre también al magisterio y la tradición para que te ayuden a explicar qué es lo que estaba contenida. Muy bien. Segundo punto que quiero tratar con ustedes, las ramas de la teología o las áreas de estudio de la teología. Ustedes saben, por ejemplo, que una gran ciencia está dividida en ramas o en áreas de estudio. Por ejemplo, si nosotros habláramos de la ciencia médica, ¿qué ramas de la medicina pudiéramos hablar? ¿Qué especificaciones concretas de la medicina? Pues ustedes me pudieran decir, pudiéramos hablar de cardiología, de embriología, traumatología. Entonces, todas esas son medicina, pero la medicina se divide en estas áreas o en estas ramas. Bueno, de la misma manera la teología. La teología también es una gran ciencia que se divide en diferentes áreas, secciones, ramas. Tenemos las Sagradas Escrituras, que es la principal de todas las ramas. De las Sagradas Escrituras
se van a emanar todas las demás. Entonces, hay especialistas en Sagradas Escrituras que dedican muchos años de estudio a comprender lo que está escrito en la Biblia. También tenemos el área de la dogmática o la rama de la dogmática. ¿Qué abarca esta área? Contempla las cuestiones de la doctrina, nuestras verdades de fe, lo que nosotros conocemos de Dios y de sus obras. Por ejemplo, la dogmática es la que nos ayuda a comprender la verdad de fe sobre la Eucaristía, la dogmática que nos ayuda a profundizar en Dios Padre, en Dios Hijo. A esa área de la dogmática se le llama cristología, o comprender y conocer sobre el Espíritu Santo. A esa área de la dogmática se le llama neumatología. O, por ejemplo, conocer la relación entre Dios, la Virgen María y la Iglesia, a eso se le llama Mariología. O, por ejemplo, conocer sobre el sentido profundo de la Eucaristía, de la confesión, del bautismo, a eso se le llama sacramentología. Entonces, la dogmática es todo lo que tiene que ver con cuestiones de fe. Tenemos también otra rama de la teología que es la moral. Nos habla de el bien y el mal, del comportamiento humano desde la visión de Dios. ¿Es bueno o es malo robar? ¿Es bueno o es malo mentir? ¿Es bueno o es malo ayudar al prójimo? ¿Es bueno o es malo estudiar? Bueno, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano y ver si ese comportamiento es bueno o malo, lo estudia la moral teológica o la teología moral. Tenemos también en la teología la liturgia. La liturgia son las acciones, los gestos, las oraciones que realiza la iglesia para adorar a Dios y para que a través de esos gestos, de esas oraciones, Dios bendiga y santifique a su pueblo. Por ejemplo, la liturgia es la que ayuda a comprender paso a paso la misa o cómo debería de ser una bendición, se va a celebrar un matrimonio, cuáles son los pasos a seguir, los gestos que se tienen que cuidar, las palabras que se tienen que mencionar. Esto es la liturgia, acciones y gestos con los cuales se adora a Dios y con los cuales Dios santifica al ser humano. Tenemos también en la teología lo que es la pastoral, que es la reflexión de lo que Dios nos dice y cómo ponemos en práctica esto que Dios nos ha dicho. Por ejemplo, ¿qué nos dice Dios con respecto al matrimonio? Vemos en Sagradas Escrituras, vemos en moral cómo llevar un buen matrimonio. Ahora lo vamos a aplicar en la pastoral matrimonial, en la pastoral de la familia. Cómo ayudar ya de manera concreta al matrimonio que viene aquí frente a mí, que trae un conflicto. ¿Cómo los vamos a ayudar? Bueno, ahí es donde entra la pastoral. Si se fijan, entonces son varias ramas de la teología y todas ellas están al servicio del mismo pueblo de Dios. Y tercer punto que quería platicar con ustedes son los enfoques o posturas teológicas. ¿A qué nos referimos con enfoques o posturas teológicas? Bueno, son los diversos aportes reflexiones que dan algunas personas o algunos grupos de personas o escuelas con respecto a nuestra fe católica. Estos aportes, estas reflexiones ayudan a conocer más de Dios, ayudan a conocernos más a nosotros mismos, ayudan a conocernos más como iglesia. No pudiéramos nosotros, hermanos, contabilizar y decir son 7 enfoques teológicos o 10 o 20. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia son muchísimas las reflexiones que se han hecho sobre Dios, sobre la iglesia, sobre nosotros, sobre la vida. Y
pues todas estas reflexiones o estos enfoques nos ayudan a vivir hoy por hoy nuestra fe siempre fundamentado desde el origen. Por ejemplo, ya desde la Sagrada Escritura, ya desde la Biblia, vemos diferentes escuelas o diferentes posturas. Y estas escuelas o posturas nos hablan de una pequeña partecita, nos hablan de una pequeña sección de toda la verdad revelada. Por ejemplo, en la Biblia tenemos lo que llamamos el Corpus Paulino o los libros que San Pablo escribió o los libros que Pablo o alguno de sus apóstoles escribieron. Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos eh, cartas, que la carta de paz de Pablo a los corintios, a los romanos, a los gálatas, a Timoteo, a los tesalonicenses. Entonces, todos esos libros que Pablo escribió tienen un enfoque, una forma de ver y comprender la fe. Pero esto que Pablo nos dejó es diferente, pero no contrario, un enfoque diferente, una forma de ver diferente a lo que nos dejó San Juan Apóstol. Por ejemplo, de San Juan tenemos el Evangelio de San Juan, la primera carta de San Juan, la segunda carta, la tercera carta, el Apocalipsis. Bueno, a estos 5 libros se les llama escritos joánicos. Y si ustedes analizan estos libros, tienen una forma de ver a Dios diferente, una forma más profunda, más elevada, una forma a lo mejor más íntima, porque Juan conoció directamente al Señor, mientras que Pablo conoció a Cristo, pero después de resucitado se le apareció. Entonces, lo que nos pueden decir estos 2 apóstoles son versiones, enfoques diferentes, pero no contradictorios, sino complementarios. Bueno, así como en la Sagrada Escritura hay diferentes enfoques, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido diferentes enfoques teológicos o diferentes teologías o diferentes reflexiones teológicas. Estos enfoques pueden ser tanto de la experiencia de una sola persona como de la experiencia de una comunidad. Vamos a hablar, les voy a platicar de algunos, no pudiera yo platicarles de todos. Por ejemplo, tenemos los padres de la iglesia. ¿Recuerdan que ahorita platicábamos sobre la tradición? Bueno, pues los padres de la iglesia nos aportan diferentes reflexiones. Por ejemplo, San Basilio escribió mucho sobre el Espíritu Santo, escribió sobre ética, escribió sobre liturgia. San Gregorio Magno escribe sobre cómo debe ser el actuar de los obispos. San Gregorio también nos deja la llamada música gregoriana, una forma de espiritualidad a través de la música. También nos deja aportes sobre el purgatorio. San Juan Crisóstomo nos habla de cómo es la contemplación cristiana, nos ayuda a explicar algunos pasajes de la Sagrada Escritura. San Ambrosio, por ejemplo, escribe él documentos que hablan sobre la santidad, la virginidad, la pureza, y así. Entonces, diferentes padres de la iglesia nos hablan de algo de su experiencia, algo de su reflexión. Otros enfoques teológicos puede ser el de la escuela dominica, que es el de la orden de los predicadores o los dominicos, como algunos también los conocen. Por ejemplo, ¿qué aportes dieron ellos? Santo Domingo de Guzmán, el fundador, él habla mucho sobre Sagradas Escrituras, explica mucho sobre Sagradas Escrituras, desde su percepción, desde su forma de ver la vida y su encuentro con Dios. También ha dejado escritos sobre lo que es la verdad, sobre la importancia y
la esencia de los sacramentos. San Alberto Magno, que también es de esta escuela dominica, él también fue dominico, nos habla sobre los aportes filosóficos de Aristóteles y cómo a través de la fe y la filosofía embonan muchas cosas. Nos habla también San Alberto sobre la bondad del ser humano o sobre la amistad. ¿Qué dice Dios sobre la amistad, las Sagradas Escrituras, sus reflexiones, sobre música, sobre astronomía? También da aportes a la astronomía con algunos elementos espirituales. Santo Tomás de Aquino es uno de los máximos exponentes de la escuela dominica. Nos habla de las 5 vías, las 5 formas en cómo nosotros podemos conocer a Dios a través de la razón, o sobre la libertad, sobre libre albedrío. Bueno, estos autores nos dan estos aportes teológicos. ¿Qué es mejor? ¿La escuela dominica o la patrística? Las dos, porque las dos nos dan diferentes aportes, diferentes enfoques, diferentes perspectivas, pero una misma fe. Otra escuela, la escuela franciscana, la de los Orden de los Frailes Menores, fundada por San Francisco de Asís. Él deja, por ejemplo, escritos sobre la espiritualidad de la pobreza, de la fraternidad, no solamente humana, sino la fraternidad cósmica. Da aportes sobre las reflexiones del Evangelio, cántico de las criaturas, alabanzas. Otro franciscano, San Buenaventura, nos habla sobre el misterio de la Trinidad, la vida evangélica. El Beato Duns Scoto, por ejemplo, a mí me gusta mucho este aporte que dio este franciscano, este teólogo, porque él habla sobre la encarnación. Algunos dirán, o algunos hemos aprendido así, ¿verdad? ¿Por qué Cristo se encarnó? ¿Por qué Cristo se hizo hombre? Y muchos diremos, pues se hizo hombre para salvarnos del pecado. Y efectivamente, Cristo se encarnó para redimirnos. Sin embargo, Duns Scoto dice algo todavía más bello. Dios no se encarnó solamente para salvarnos del pecado, porque ¿qué hubiera sucedido si el ser humano nunca hubiera pecado? Supongamos que Adán y Eva nunca pecaron. Entonces, ¿Dios no se hubiera encarnado? Y la respuesta de Duns Scoto, su reflexión es sí, sí se hubiera encarnado. ¿Por qué? Porque la base de la encarnación, la razón por la cual Dios se encarnó, no era solamente para salvarnos del pecado. Dios ya tenía previsto encarnarse, hacerse hombre, aunque el hombre no hubiera pecado. ¿Por qué? Porque Dios amaba tanto al ser humano que quiso hacerse un ser humano. Y este es un aporte que Duns Scoto dio. Y así, diferentes teólogos, diferentes escuelas, diferentes enfoques. Bueno, ahora yo quisiera platicarles de un enfoque, de un aporte teológico, de unas reflexiones sobre nuestra fe católica que hemos hecho nosotros en FAMDAL. FAMDAL es la familia de aliados. Les decía yo que yo pertenezco a una comunidad llamada Misioneros de Familia y Juventud. Esta comunidad es una comunidad de sacerdotes, laicos consagrados, seminaristas, y también estamos nosotros enlazados a otros movimientos que compartimos el mismo carisma. Está el movimiento o la comunidad llamada FAMENAL, Familias en Alianza. Está también la comunidad juvenil, jóvenes entre 16 y 22, 25 años, los aliados de vida apostólica, y así diferentes comunidades que compartimos el mismo carisma. Bien, pues en este carisma que Dios nos ha regalado, es un carisma que se nos fue entregado allá cerca de 1980. Si se fijan, somos una comunidad
relativamente nueva, tenemos apenas 40 años de haber nacido, y durante estos 40 años, en nuestra comunidad hemos reflexionado algunas vivencias, hemos reflexionado algunas áreas de nuestra fe. Esto es lo que nosotros llamamos el carisma de la Santa Alianza. ¿Por qué? Porque en nuestra comunidad hemos descubierto que Dios nos ha regalado esta oportunidad de reflexionar, de vivir las alianzas que están escritas en las Sagradas Escrituras. La alianza que Dios pactó con Noé en el arca, la alianza que Dios pactó con Abraham, la alianza que Dios pactó con Moisés, por último, la alianza nueva y eterna, la alianza que Dios pactó a través de Jesucristo. Bueno, esa historia de la salvación, esa reflexión de las alianzas en nuestra comunidad, nosotros les digo, las hemos ido viviendo, descubriendo, viendo nuevas formas de vivir esta fe católica. Y, por ejemplo, estos son algunos de los aportes. Ojo, no es descubrir el hilo negro, no es que nosotros hayamos inventado estos conceptos, no es que nosotros hayamos dicho, esto no existía en la iglesia, ahora esto es completamente nuevo. No, simplemente es profundizar en cosas, en situaciones de fe. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos del misterio de la encarnación con Duns Scoto? Bueno, nosotros lo hemos reflexionado de otra manera y decimos, así como Cristo se encarnó para vivir entre la gente, así nosotros necesitamos estar bien metidos en las comunidades, interactuar con las pequeñas comunidades, con los grupos, convivir con ellos para integrarnos a ellos y estando con ellos evangelizar. No evangelizar desde arriba, sino insertos. O, por ejemplo, esto de ser comunidad, cómo es la vida comunitaria, o el compartir. El compartir, para nosotros cuando escuchamos la palabra compartir, nos referimos a lo que yo tengo aquí en mi corazón, lo que yo pienso, lo que yo siento, y lo externo a otra persona o lo externo a un grupo de personas. Entonces, por ejemplo, yo estoy viviendo una situación de dolor o una situación de alegría, me junto con mi pequeña comunidad y les comparto lo que estoy viviendo, lo que hay aquí adentro, que no a cualquiera se lo platico. Eso es algo que vivimos en nuestra comunidad. O, por ejemplo, cuando hablamos del caminar, para nosotros hablar del caminar es hablar de la formación que recibimos en nuestra comunidad, los 2, 3, 5 años de formación, los temas, la catequesis que vamos recibiendo. O, por ejemplo, cuando hablamos de la corrección fraterna, ¿qué es la corrección fraterna? Pues es cuando yo veo que un hermano, una persona se está equivocando y yo me acerco a esa persona y le digo, ¿sabes qué, hermano? Creo que esto que estás haciendo, que estás realizando, no está muy bien, conviene que pongas atención en este punto. Es la manera de cómo ayudar al hermano que se dé cuenta que se está equivocando. Esa es una forma en cómo nosotros lo vivimos. O, por ejemplo, la solidaridad, la manera en cómo nosotros compartimos ahora también los bienes materiales. O cuando hablamos de encuentro con Dios, en nuestra comunidad hablar de encuentro con Dios es hablar de oraciones, es hablar de exposición al Santísimo, es hablar de leer la Sagrada Escritura, dejar que Dios me hable, yo también contestarle, es tener unos minutos de contemplación. Entonces, estas son formas, aportes que nosotros damos a la iglesia. Probablemente algunos de ustedes sean de FAMUDAL, participen en alguno de estos ladrillos o movimientos que les digo. Entonces,
ustedes leerán estas palabras y van a saber de qué me estoy refiriendo. Los que no pertenezcan a nuestra comunidad, pues dirán, oye, ¿a qué te refieres con eso de quehacer y misión? ¿O a qué te refieres con eso de la fe del aliado? Bueno, son aportes, son reflexiones que vamos dando y que van ayudando a que conozcamos nuestra fe. Bien, hermanos, pues a grandes rasgos, esto es lo que quería yo compartirles. Entonces, haciendo una síntesis, platicamos sobre el depósito de la fe. Nuestra fe católica está contenida en 3 elementos: Sagradas Escrituras, tradición y magisterio. También platicamos sobre las ramas de la teología, la teología que está dividida en diferentes áreas o enfoques, y hablamos de Sagradas Escrituras, dogmática, moral, liturgia. Y por último, les decía, hay diferentes aportes en la ciencia teológica. Algunos lo han dado los padres de la iglesia, otros lo han dado otras congregaciones. Por ejemplo, tenemos también enfoque o teología de nuestros hermanos salesianos, de nuestros hermanos de la Instituto Religioso de Fuego Nuevo, de alguna comunidad de hermanas misioneras. Entonces, hay diferentes. Bueno, pues estos son algunos de los que quería compartirles. Bien, hermanos, ¿qué me pueden decir? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Lo pueden poner al pie de la descripción del video. Si conoces algún otro enfoque teológico, algún otro aporte teológico, si conoces alguna otra rama de la teología, bueno, pues bienvenido. La idea es seguir enriqueciéndonos y ver que nuestra fe tiene mucho sustento científico. Recuerden que la ciencia no se limita a las ciencias exactas. También están las ciencias humanas, también están las ciencias teológicas. Y la teología es una ciencia que nos ayuda de manera formal, de manera verdadera, de manera profunda, a conocer más de nuestra fe. Bien, pues que tengan un buen día y que el Señor siga derramando su espíritu en nosotros para conocer más de nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Saludos y bendiciones. Shalom, shalom.